Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según tu horario, en el lugar que te conectas. Te saludan Antonio y Jesús Cáceres, y te damos la bienvenida a Últimos Tiempos del Ministerio ACA. Hoy, lunes 30 de junio. ¿Cómo reconocer que es un estorbo de las tinieblas? Vivimos tiempos donde la luz y las tinieblas no solo existen como conceptos, sino como realidades activas en el mundo espiritual que afectan profundamente nuestras decisiones, relaciones y destino eterno. El apóstol Pablo escribió con claridad que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Esta declaración no solo señala un conflicto espiritual real, sino que también advierte que hay actores humanos que sirven de instrumentos para el propósito del mal, consciente o inconscientemente. En muchas ocasiones, un estorbo de las tinieblas no se presenta como alguien abiertamente maligno. A menudo, viene disfrazado de luz. 2 de Corintios 11, del 14 al 15, adoptando formas de piedad, buenas intenciones o incluso de autoridad espiritual mal usada. Jesús mismo reprendió a Pedro con palabras fuertes. «Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Mateo 16:23. Esto nos enseña que incluso alguien cercano a Dios, si no discierne espiritualmente, puede convertirse temporalmente en un estorbo de las tinieblas. Ser un estorbo de las tinieblas implica oponerse, resistir, distraer o desviar a otros del propósito divino. Esto puede manifestarse de muchas maneras: manipulando, criticando lo que Dios está haciendo, sembrando dudas, promoviendo el miedo, resistiendo la corrección bíblica o estableciendo su voluntad por encima de la voluntad de Dios. No siempre lo hacen con maldad consciente. A veces es fruto del orgullo, Delaware heridas no tratadas o de una rebeldía no reconocida. El gran peligro es que, en lugar de construir, destruyen, en lugar de liberar, atan, en lugar de animar la fe, Luisiana debilitan. Análisis de los diferentes escenarios donde se manifiesta un estorbo de las tinieblas. 1. En el liderazgo espiritual o religioso. Uno de los lugares más peligrosos para que opere un estorbo de las tinieblas es dentro del liderazgo espiritual. Jesús reprendió duramente a los fariseos por ser guías ciegos, que ni entraban al reino ni dejaban entrar a los que querían hacerlo. Mateo 23, del 13 al 15. Cuando un líder se enfoca en el control, en su reputación, en imponer cargas que ni él lleva, o en usar la palabra para manipular en lugar de liberar, se convierte en un instrumento de estorbo espiritual. 2. En las relaciones personales y familiares. Un esposo que impide a su esposa crecer en la fe, una madre que manipula espiritualmente a sus hijos adultos, un amigo que desanima tu caminar con Dios, todos pueden llegar a ser estorbos usados por las tinieblas. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. No se trata de rechazar a los seres amados, sino de no permitir que nadie, ni siquiera los más cercanos, ocupen el lugar que solo le pertenece a Dios. 3. En el consejo equivocado disfrazado de sabiduría. Muchos presentan consejo como si viniera de Dios, pero está lleno de lógica humana, temores personales o conveniencias. Satanás aconsejó a Eva: «No moriréis». Génesis 3:4. Y aún hoy se escuchan voces que dicen: «Eso no es tan grave, Dios entiende, todos lo hacen». Isaías 5:20 advierte: «Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo». 4. En la oposición sistemática al mover de Dios. Cuando alguien critica, bloquea, boicotea o desprecia lo que Dios está haciendo en otros, se convierte en estorbo. Los enemigos de Nehemías se burlaban y amenazaban para impedir la reconstrucción del muro. Nehemías 4. Hoy, muchos se oponen a los que desean vivir en santidad, servir, predicar o arrepentirse. Son tropiezos que el enemigo usa para detener la obra. ¿Qué se genera ante tal situación? Cuando un estorbo de las tinieblas actúa, lo que se genera es confusión, división, desánimo y desviación. Estos efectos no son menores. A través de ellos, se entorpecen llamados, se retrasan procesos espirituales, se enfría el amor y se abortan ministerios. Satanás no siempre destruye con violencia. A veces lo hace con estorbos que distraen, entretienen o dividen. Además, hay un endurecimiento progresivo. Quien se convierte en estorbo espiritual y no se arrepiente, comienza a justificar su actitud, a rodearse de gente que le aplaude, y a oponerse con más fuerza a la corrección.
se aleja de la verdad y se vuelve enemigo del propósito de Dios, tal como Saúl, quien empezó guiado por Dios y terminó persiguiendo a David, el ungido del Señor. El destino de los que hacen el papel de Dios. Cuando alguien actúa como si fuera Dios tratando de controlar, manipular o decidir el destino espiritual de otros, usurpa un lugar que no le corresponde. El profeta Ezequiel habla del rey de Tiro como figura de Satanás diciendo: tú que decías, yo soy un Dios, y en el trono de Dios estoy sentado, tú hombre eres, y no Dios. Ezequiel 28:2. Aquellos que se colocan en esa posición acaban siendo resistidos por Dios mismo. Terminan en tinieblas, confundidos, aislados, y si no se arrepienten, condenados. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Recordemos a Herodes, quien recibió adoración como si fuera un dios, y fue herido por el juicio divino. Hechos 12, del 21 al 23. Si has sido un estorbo en la vida de alguien, si te has opuesto a lo que Dios quería hacer, si te has interpuesto con manipulación, miedo, juicio o falsos consejos, arrepiéntete antes que sea tarde. No hay excusa válida para asumir el lugar de Dios, ni justificación emocional que te salve del juicio divino si sigues estorbando su obra. El camino es claro: humíllate, reconoce tu error, detente, deja de entorpecer el avance de otros y de interferir en lo que el Espíritu Santo quiere hacer. No seas un tropiezo en el camino de alguien más. Jesús dijo: ay del mundo por los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mateo 18:7. Advertencia final. Si no corriges tus pasos, si persistes en estorbar lo que Dios está construyendo, no solo serás apartado del camino, sino que caerás bajo la misma condenación de quienes se rebelaron contra Dios. Serás quebrado, desechado y juzgado. No juegues con lo sagrado. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Pero si te humillas hoy, si te apartas del mal, Él tendrá misericordia, te restaurará y aún puede usarte para hacer edificación, no estorbo. Elige hoy de qué lado estás. Dios no va a juzgar a nadie sin que antes te haya demostrado su amor para que te arrepientas. Busca a Dios mientras pueda ser hallado, no pierdas más el tiempo en trivialidades. Dios no juega con nosotros, mucho menos pienses que puedes jugar con Dios. Dios te bendiga. Jesús viene pronto.